será consagrado al Señor, y también para ofrecer, como dice la ley, un par de tórtolas o 2 pichones. Entonces, para purificar a la Santísima Virgen María, se necesitaba un par de tórtolas o 2 pichones. Y para poder consagrar al niño Jesús, había que llevarlo al templo, porque era el primogénito. Estaban haciendo ese rito espiritual, estaban haciendo ese cumplimiento de la ley que Moisés había realizado. Y en ese proceso de llevar al niño al templo y en ese proceso de irlo a presentar, de irse a purificar la Virgen María, oigan. Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón. El hombre se llamaba Simeón. Primera característica. Tenía un nombre, Simeón. Luego, varón justo. Era un varón. Se portaba bien, era justo. Y temeroso de Dios. Temía a Dios. Así deberían ser los abuelos. Deberían ser personas justas, temerosas de Dios. Porque a veces los padres no les llevan a los nietos, a los abuelos, porque les enseñan vicios. Porque a veces los padres no les llevan a los niños, a los abuelos, porque les enseñan a portarse mal y a decir groserías. Porque no crean que todos los abuelitos son muy santicos. No crean que todos los ancianos se portan bien, no. Hay ancianos fumadores, hay ancianos que bailan pegados, hay viejitos sinvergüenza, vagabundos, sí. ¿Cómo quiere que le lleven a los nietos si cuando van a la casa dejan que sus nietos hagan lo que quieran? ¿Cómo quiere que le llevan a los nietos si cuando los nietos llegan a la casa usted lo complace en todo, no es temeroso de Dios? El domingo no lo lleva a misa, no le enseña a rezar, no le enseña a leer la Biblia. Oye, abuelo, abuela, usted está para que le enseñe las cosas bien a sus nietos, no para que le enseñe sinvergüenzura y vagabundería. El anciano Simeón era un varón, era justo. Le daba a cada quien lo que le correspondía. ¿Saben dónde estaba Simeón en ese momento? Metido en el templo. Hoy día los abuelos quieren llevarse a los nietos hasta para piscinas y a ríos y a paseos y a compartir. ¿Por qué no lo pide para llevarlo a la misa? ¿Por qué no lo pide para llevarlo a bautizar? ¿Por qué no lo pide para llevarlo a la catequesis? Sí. No crea que los abuelos son muy bien portados y hacen las cosas muy bien. No. Hay abuelos que no se ganan ni siquiera que los padres les dejen a sus nietos. No, señor. Porque tienen una vida no muy buena. Porque son mal portados. Porque hacen siempre lo que quieren. Y entonces los padres la piensan una y otra vez antes de dejar a sus nietos, antes de dejar a sus hijos con los abuelos. El abuelo era, primero, varón justo. Oigan. Y temeroso de Dios. Segundo, temeroso de Dios. Temía a Dios, respetaba las cosas de Dios. Hoy día los abuelos han perdido esto y deben recuperarlo. Los abuelos no pueden hacer con los nietos lo que quieren. Entonces le dejan los nietos donde el abuelo y el abuelo va y lo lleva ya a los cultos protestantes. Va y lo lleva a que parrandee, a que fiestee, a que se trasnoche, y entonces el abuelo ni siquiera le apaga el teléfono ni el televisor, y el niño se siente feliz con el abuelo, porque el abuelo es permisivo y deja que haga lo que el niño le venga en gana. No, señor. Temeroso de Dios, era justo. Oigan. Que aguardaba el consuelo de Israel. Tenía esperanza de que viniera el Salvador. Hoy día los abuelos quieren ser modernos. Hoy día los abuelos quieren ser buena gente con los nietos, o quieren colocarse a la misma altura de los nietos y complacerlos en todo. No, señor. Simeón era un abuelo que aguardaba la venida del Salvador, es decir, era un abuelo que respetaba a Dios y a las cosas de Dios, que esperaba la venida de Jesucristo. ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? Aprendan los abuelos. Aguardaba que viniera el Salvador, se conservaban las cosas de Dios. ¿Qué ejemplo le da a un abuelo que pasa todo el día viendo televisión? ¿Qué ejemplo le da a los nietos? Una abuela que pasa todos los días en tienda en tienda. ¿Qué ejemplo le da a un abuelo que se lo pasa todo el día tomando aguardiente? Que se lo pasa peleando. No, cuando usted le lleguen sus nietos, cuando le lleguen sus niños, aprenda a portarse bien, a ser feo pero decente, don. Aguardaba
la venida del Salvador. Oigan, En él moraba el Espíritu Santo. miren, los abuelos deben tener el Espíritu Santo, deben cargar su Biblia, deben cargar su rosario, deben enseñar a sus nietos la catequesis. Oye, no crea, abuelito, que es que le tiren allá al nieto, que usted hace con él lo que quiera y vamos para allí, vamos para allá, y yo voy a ser un abuelo moderno y le voy a dar al nieto todo lo que quiera. No, señor. En usted debe morar el Espíritu Santo, debe ser un ejemplo, debe esforzarse. Miren, mi abuelo, ¿sabe qué hacía mi abuelo cuando yo era pequeño? Cuando yo era pequeño, mi abuelo agarraba y se nos ponía todos los días a predicar la palabra de Dios. ¿Y sabe qué hacía mi abuelo? Mi abuela comenzaba el Santo Rosario todos los días. ¿Sí? Mis abuelos, llenos de Dios y llenos del Espíritu Santo, querían que nosotros nos educáramos. Queríamos que nosotros creciéramos en las cosas. A veces yo me pongo a escuchar a mi mamá cuando llama a mi hermana Aura, que está en Argentina, y le dice, mire, ya llevó a la niña a la misa. O todavía no la ha llevado. Y cuando vienen los sobrinos aquí y es la hora de la misa, mi mamá dice, vamos, vamos, vamos. Y todos a misa. Ah, pero es que hoy los abuelos no quieren tomar esa responsabilidad. Se olvidan que tienen que ser templo del Espíritu Santo. Se olvidan que los niños no saben y tienen que enseñarles. ¿Sí? Y piensan que el niño solamente es para llevármelo, para yo compartir, para yo verlo. No, si usted tiene a sus nietos, para que los eduque en la fe. En él moraba el Espíritu Santo. En él moraba el Espíritu Santo, el cual le había revelado que no moriría sin haber visto antes al Mesías del Señor. El Espíritu Santo le había revelado a Simeón anciano que iba a morir después de que viera al Mesías, el Salvador. Que no iba a morir hasta que se encontrara con el Mesías hecho niño. Tenía una esperanza el abuelo, tenía un gozo, tenía un deleite, tenía una calma en su corazón, deseaba que viniera el Salvador. Y el Espíritu Santo le daba esta oportunidad. Oigan, escuchen. Movido por el Espíritu Santo, ¿A dónde fue el abuelo? fue al templo. Escuchen, abuelos. ¿A dónde deben ir los abuelos? Fue al templo. Y No a la discoteca, no a las tiendas, no a los salones de belleza. Mire, yo le decía la vez pasada, una abuelita casi muriéndose, me manda a llamar, que fuera para confesarla y que fuera para la casa de ella porque quería recibir la comunión. Y yo me voy. Y cuando llego allá está la abuela en cama, allá tirada. Yo digo, bueno, voy y la confieso, le doy la absolución, le pongo los santos óleos y después de eso le digo a la abuela, bueno, venga para darle la comunión. Le doy la comunión. Día después hay un matrimonio, voy a la comida del matrimonio y ¿saben quién estaba moviendo el esqueleto? La abuela, la que me dijo que no podía ir a la misa, la que me dijo que tenía artritis, que tenía yo no sé qué reumatismo, tenía yo no sé qué dolor de huesos. Y ella estaba la abuela moviendo el esqueleto. ¿A dónde fue Simeón, el anciano? fue al templo. Los abuelitos también pueden ir al templo, porque hay muchos abuelitos y ancianos que se escudan en sus enfermedades, que se escudan en sus dolencias y no van para el templo. Ah, pero si van a las fiestas. Ah, pero si van a los compartires, a las comidas y a los paseos. Puede ir, que se quede el perro y el gato y el garabato, pero el abuelo es el primero que se monta en el carro porque él tiene que ir a pasear y porque si no lo sacan se deprime y se angustia. Ah, ¿por qué el domingo no agarra el que lo lleven a la iglesia? Que se quede quien se quede, pero el abuelo no se queda el día en que hay que ir por allá a una fiesta o en que hay que ir a una comida. Pero eso sí, a la misa ya no quieren ir. Hay abuelos que se encierran en las habitaciones y no quieren salir para ningún lado. Pero cuando salen de compras o cuando salen a alguna diligencia, ahí se montan en el carro y ponen bravos y no los llevan. Ah, sinvergüenza. ¿Conocen algún abuelo así? ¿Conocen alguna persona así? Que a las cosas de Dios no quiere ir, pero que quieren ir a un lado, a otro lado. ¿Sí? Mire, aquí en Venezuela, yo trabajo en las comunidades donde trabajo. Aquí en Venezuela hay algo que se llama pensión. Yo no sé cómo le llamarán seguro social en otros países. Pero el día que pagan la pensión,
El día que pagan la pensión, ese día los abuelos y los más enfermos y los más sanos y todos los abuelos agarran y se van a la fila, a hacer una fila larga, esperando que le paguen el dinero de la pensión. Y se lo llevan a la casa. Nunca salen, no van a misa, no tienen tiempo para la oración, no tienen tiempo para las cosas de Dios, pero el día de la pensión, ahí están. Cuando le van a dar un beneficio, ahí están metidos. ¿Conocen algún abuelo así? ¿Sí? El abuelo Simeón estaba todos los días en las cosas de Dios. El Espíritu Santo le dijo, vaya al templo, y para allá se fue a encontrarse con Jesucristo. Los abuelitos también pueden ir a misa, los abuelitos también pueden confesar y comulgar. No los dejen en la casa, llévelos a la iglesia. ¿Quiere que los saque? Llévelos a misa, llévelos a la iglesia. ¿Y cuántos abuelos quieren ir a las cosas de Dios y los nietos no los llevan? ¿Y cuántos abuelos quieren ir a la Santa Misa y los nietos no quieren llevarlo? ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? Moraba el Espíritu Santo, vivía en el templo, para allá iba. Oigan. Fue al templo. Y cuando José y María entraban con el niño Jesús. Y cuando venían José y María con el niño Jesús al templo y venían entrando, o escuchen. Para cumplir con lo prescrito por la ley. Para cumplir con lo que la ley prescribía, oigan. Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios. Miren, cuando Simeón toma al niño en brazos, José y María no se van, ahí se quedan. Cuando Simeón toma al niño en brazos, no lo dejan solo. Usted, por mucha confianza que le tenga a sus padres, no le deje el niño solo. Usted, por mucha confianza que tenga con los abuelos, allá no va y lo tire. Porque hay papás muy sinvergüenzas que dejan a sus hijos con los abuelos y se van y se apartan. No, señor, el niño Jesús lo agarró Simeón y ahí se lo dieron y lo dejaron. Pero no lo dejaron solo. Papá y mamá tienen que estar con sus niños. Papá y mamá tienen que cuidar a sus niños. Papá y mamá tienen que estar con ellos. Porque hay muchos padres que son bien lisos y dejan al niño y se van, ¿no, señor? Agarró el niño en sus brazos y miren la alegría y la felicidad de Simeón. Diciendo. ¿Qué dijo? Señor. Señor. Ya puedes dejar morir en paz a tu siervo. Ya me puedo morir en paz. Me trajeron al niñito Jesús. Mire la alegría de Simeón. ¿Cuántos abuelitos no se alegran porque le llevan a sus nietos? ¿Cuántos abuelitos no se ponen felices porque los visitan sus nietos? ¿Cuántos abuelitos no se ponen bien felices, bien contentos? Y eso atienden a sus nietos como los consentidos. Le dan de comer a cada ratico. Va y lo revisan dónde está, qué está haciendo a cada ratico. Se ríen con los nietos juegan con los abuelos. Y se divierten y comparten. La alegría